Hola, hola, queridos hermanos, queridos amigos, querida familia en Cristo. Qué gusto volverles a saludar en este hermoso día. Y les invito a que hagamos una oración antes de comenzar la lectura bíblica del día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos, Señor, el privilegio que nos das de abrir tu Santa Escritura y escuchar tu voz. Suplicamos que nos des tu bendición y nos ayudes a atesorar estos lindos mensajes que tienes para nosotros. Lo rogamos pidiéndote el perdón de nuestros pecados y lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver, queridos hermanos, lo que dice la introducción del capítulo número 33 del segundo libro de Crónicas. Aquí veremos que aunque Manasés adoró a los ídolos, después se convirtió al Señor y estuvo castigado en el cautiverio de Babilonia. Lo sucede Amón su hijo en el trono y a este le sucede su hijo Josías. Versículo 1. 12 años tenía Manasés cuando entró a reinar y reinó 55 en Jerusalén. Pero obró el mal en la presencia del Señor, imitando las abominaciones de las gentes exterminadas por el Señor al arribo de los hijos de Israel. Y restableció otra vez los adoratorios en los lugares altos, demolidos por su padre Ezequías, y erigió altares a los Baales e ídolos, y plantó arboledas en honor suyo, y adoró a toda la milicia del cielo y le rindió culto. Fabricó también altares en la casa del Señor, de la cual tenía el Señor dicho: en Jerusalén se invocará mi nombre eternamente. Y estos altares los erigió a todo el ejército del cielo en los dos atrios del templo del Señor. E hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom. Observaba los sueños, consultaba agüeros, se valía de artes mágicas y tenía consigo hechiceros y encantadores. Y cometió muchos pecados delante del Señor, provocándolo a ira. Colocó asimismo un ídolo de fundición en la casa del Señor, de la cual habló Dios a David y a Salomón su hijo, diciendo: en esta casa y en Jerusalén, elegida por mí de entre todas las tribus de Israel, estableceré mi nombre eternamente. Y haré que Israel no mueva el pie de la tierra que yo di a sus padres, con tal, empero, que procure cumplir lo que le tengo mandado, toda la ley y ceremonias y ordenanzas publicadas o promulgadas por medio de Moisés. Manasés, pues, sedujo a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran mayores males que todas las gentes que había el Señor exterminado de la presencia de los hijos de Israel. Y lo amonestó el Señor así a él como a su pueblo, mas no quisieron escucharlo. Por eso hizo que viniesen sobre ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales hicieron prisionero a Manasés, y atado con cadenas y grillos, lo llevaron a Babilonia, donde viéndose en la opresión, oró al Señor su Dios, y concibió un vivísimo arrepentimiento delante del Dios de sus padres. Y le rogó y suplicó intensamente, y el Señor oyó su oración y lo restituyó a Jerusalén en su reino. Y acabó de conocer Manasés que el Señor es el solo Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón,
en el valle, desde la entrada de la puerta del pescado, alrededor hasta Ofel, y lo alzó muy alto, y puso comandantes del ejército en todas las ciudades fuertes de Judá, y quitó del templo del Señor los dioses extranjeros y el simulacro, como también los altares que había erigido en el monte Sión de la casa del Señor y en Jerusalén, y lo hizo arrojar todo fuera de la ciudad, y restableció el altar del Señor e inmoló sobre él víctimas y hostias pacíficas y de acción de gracias. Y mandó a Judá que sirviese al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo ofrecía aún sacrificios al Señor Dios en los lugares altos. Los demás hechos de Manasés y la súplica que hizo a su Dios, como también las palabras de los profetas que le hablaban en nombre del Señor, Dios de Israel, se contienen en los libros de los reyes de Israel. Asimismo, su oración y cómo fue oído, y todos sus pecados y apostasía, los lugares altos que fundó, los bosques o arboledas profanas que plantó y las estatuas que levantó antes de hacer penitencia, se describen en los libros de Osai. Pasó en fin Manasés a descansar con sus padres y fue sepultado en su casa, sucediéndolo en el reino su hijo Amón. 22 años tenía Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo en la presencia del Señor, como lo había hecho Manasés su padre, y sacrificó y dio culto a todos los ídolos que había fabricado Manasés, y no se humilló en la presencia del Señor como lo hizo Manasés su padre. Antes bien, cometió delitos mucho mayores. Pero conjurados contra él sus criados le quitaron la vida en su casa. Entonces todo el resto del pueblo, ajusticiados aquellos que habían muerto a Amón, proclamó por rey en su lugar a Josías su hijo. Amén. Hasta aquí terminamos, queridos hermanos, este capítulo pues tan lleno de contradicción, porque por un lado Manasés fue el rey que hizo las peores cosas ante los ojos de Dios, porque se atrevió a adorar y dar culto a todo el ejército del cielo, aun cuando el mandato de Dios es que nosotros no nos haremos imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra. Y bueno, vamos a ver también lo que nos dice la pluma inspirada de la sierva del Señor. En su libro de Profetas y Reyes nos habla de que el reino de Judá, que prosperó durante los tiempos de Ezequías, volvió a decaer durante el largo reinado del impío Manasés, cuando se hizo revivir el paganismo y muchos del pueblo fueron arrastrados a la idolatría. Y esto era un pecado mortal. Esto desataba la ira del Señor, porque Él lo dice en su palabra, ¿verdad? Que Él es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, por cuanto le aborrecen. Entonces aquí vemos algo muy interesante, queridos hermanos, que Dios es un Dios de amor, un Dios perdonador, porque aquí nos habla de que Manasés concibió un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento del cual Dios tuvo conocimiento, y al asomarse a su corazón vio que era real, que Manasés estaba muy arrepentido y decidido a no volver a pecar contra su Dios, y por eso Dios le perdonó, aun cuando se había airado y lo había castigado
dejando que se lo llevaran encadenado a Babilonia. De allá lo hizo volver cuando Manasés, arrepentido, le pidió perdón. Y nosotros seguimos teniendo esa misma bendición, queridos hermanos, cuando nosotros vayamos arrepentidos, cuando nos humillemos ante nuestro Creador, cuando le pidamos perdón y estemos decididos a no pecar más en contra suya. Él dice también aquí en su palabra que sanará nuestra tierra, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y por lo consiguiente nuestro cuerpo, nuestra salud espiritual. Y por ello damos infinitas gracias a nuestro Padre que está en el cielo por esta gran bendición, por esta gran oportunidad que nos da de arrepentirnos cuando le hemos ofendido de manera voluntaria o involuntaria. Y por todo esto damos gracias a nuestro Padre Celestial, en el poderoso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan bonito día, queridos hermanos, y que Dios se quede con nosotros. Bye.